Bienvenidos una vez más a esta saga de vídeos cortos sobre obras literarias cumbres o remarcables en algún sentido de la literatura humana. La obra que hoy nos ocupa no es un libro, no es una obra extensa, sino que se trata de una obra lírica. Abordaremos un poema. Y creo yo quizá que debe ser o puede ser considerado uno de los poemas cumbre de la época dorada, del siglo de oro de la literatura española. Además, creo que en su métrica, en su medida, en los aspectos técnicos, es también un poema perfecto. Es, podríamos decir, una obra maestra, a pesar de que a día de hoy, y lo analizaremos a continuación, sigue siendo una obra de autoría discutida, principalmente considerada anónima. El poema que nos ocupa hoy es el soneto al Cristo crucificado y dice del siguiente modo. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muévesme tú, muéveme verte clavado en esa cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Como hemos apuntado hace apenas un minuto, es una obra anónima, se publica por primera vez, esto sí lo sabemos, en 1628, en un libro llamado libro intitulado Vida del Espíritu. Y como hemos dicho, tanto en la métrica como en la medida como en el contenido, es una obra muy remarcable. Se han propuesto varios autores a lo largo de la historia, a lo largo de la crítica literaria, y bueno, pues iremos desgranando si pueden ser los factibles, podemos decir si pueden encajar dentro de esta producción. Se ha dicho que podría ser el autor San Juan de Ávila, el apóstol de Andalucía, como se le llama, ¿no? Un teólogo brillantísimo de la ciudad precisamente desde la que les hablo ahora mismo, de la ciudad de Córdoba, concretamente de una ciudad cercana a la capital, que es la ciudad de Montilla, en la cual todavía se conserva su casa como un museo, muy interesante de visitar. También si pasan ustedes por Córdoba, no dejen de visitar Montilla y esa casa. Y podríamos decir que quizá en lo que encaja más esta obra con el apóstol de Andalucía es en su teología, es en la visión de Dios que tenía, por ejemplo, en sus sermones, muy relacionada también, que entronca fácilmente con el quietismo. Una filosofía también discutida, ¿no? También podemos decir que supervisada casi con lupa por la Inquisición, ya que no se sabía hasta qué punto podría ser canónica o herética. El quietismo se extiende sobre todo por España y Francia en el siglo XVII, XVI, XVII, y postula que para la salvación no es necesario ni hacer grandes obras de caridad, ni meditar, ni orar, ni hacer grandes sacrificios, que se pueden hacer, pero todo ello es añadidura, que lo importante realmente es la contemplación plena y absoluta de Dios, es situarse delante del Creador y esperar a que Él mueva los hilos de la vida y los hilos de la existencia para que tu alma acabe haciendo su voluntad. Es decir, el quietismo propone una entrega total y absoluta a la voluntad de Dios sin poner, podemos decir, o sin llevar a cabo grandes obras por parte de la criatura, por parte de nosotros, más allá que la más grande de todas ellas para el quietismo, que es precisamente esta contemplación y esta apertura total y absoluta a la voluntad de Dios. Este poema, como hemos dicho, pues entronca muy bien con esa idea, ¿no? Con la idea de que ni siquiera aspiro al cielo como premio, ni siquiera temo al infierno como castigo. Todo esto me aparta de la gloria, mejor dicho, como diría San Juan de Ávila. El que aspire
a la gloria o a la contemplación de Dios como premio a sus obras, o el que tema al infierno como castigo y por eso realice buenas obras, que directamente se olvide del premio definitivo y se olvide de la gloria, porque la gloria no es un premio y el castigo, o mejor dicho, la gloria tampoco es una alternativa al castigo por las malas obras, sino que todo ello se realiza de una forma desinteresada, de una forma, podemos decir, de amor puro y de amor absoluto, sin estar atado a ninguna obra, sin estar atado a ninguna consideración y sin estar atado a esperar nada a cambio, simplemente la entrega total de ese amor. Eso por parte de San Juan de Ávila, santo considerado en la Iglesia Católica. Otros de los autores que se han propuesto, quizá son más peregrinos, ¿no?, en esta propuesta, valga la redundancia, y bueno, pues van desde el mismo San Ignacio de Loyola hasta precisamente hasta San Francisco Javier, ¿no? Sin embargo, si analizamos la producción literaria de estos autores, estos santos para la Iglesia Católica, repito, veremos que es francamente distinta de lo que estamos viendo aquí. Tanto San Ignacio de Loyola, en el libro en el que finalmente pone por escrito, no él realmente, sino su compañero y su discípulo, Luis González de Cámara, dictado por el propio San Ignacio de Loyola, pone por escrito toda su experiencia, ¿no?, y su conversión a la fe y toda su vida en relación con Dios, es muy distinta. Al igual que las cartas de San Francisco Javier, si las tomamos, son de una prosa absolutamente volcánica, eruptiva, son hombres de acción, son hombres, no olvidemos, a San Ignacio de Loyola era un hombre de armas, era un hombre entregado a la vida mundana antes de su conversión, por lo tanto su prosa, ¿no?, o la prosa que le dicta en el caso de San Ignacio de Loyola a su discípulo es muy distinta a esta contemplación quietista, casi mística, de este poema del soneto al Cristo crucificado. Se han propuesto otros autores, aunque quizá el más interesante sea el que nos ocupe al final, del que haremos una breve reseña después de este, que sigue siendo una de las autoras, mejor dicho, también quizá más peregrinas, ¿no?, que es precisamente Santa Teresa de Ávila. Se ha dicho que podría ser ella la autora de este soneto al Cristo crucificado. ¿Por qué consideramos que Santa Teresa de Ávila es una propuesta quizá no ideal como autora de esta obra? Bueno, sencillamente porque los poemas de Santa Teresa de Ávila podrían considerarse algo así como el cancionero popular de la rima sacra. Es decir, son poemas de arte menor, son poemas más sencillos, son poemas más cortos, es decir, no tiene un gran dominio, ¿no?, Santa Teresa de Ávila del soneto, de un soneto además tan depurado y tan perfecto, todo él en endecasílabos medidos, como es la obra que nos ocupa hoy, ¿no?, del soneto del Cristo crucificado. Quizá, junto con San Juan de Ávila, junto con este santo cordobés de Montilla, podríamos decir que el otro gran aspirante a ser el autor de esta obra lírica sea Lope de Vega. Como decimos, es una obra completamente anónima, no se sabe quién la realiza, quién la escribe, solo sabemos cuándo se publica, como ya hemos dicho, en 1628, pero quizá podría enmarcar muy bien dentro del contexto en el que Lope de Vega ya se ha ordenado como sacerdote, Lope de Vega ya en sus últimos años, podemos decir, o en una etapa avanzada de su vida, ¿no?, de una edad, sí, podemos decir que relativamente avanzada, escribe sus rimas sacras. Un autor que, como todos sabemos, es cumbre de la literatura española, un autor que podía escribir perfectamente o podía escribir perfectamente en un tono satírico o en un tono sacro o en un tono formal, es decir, tenía una versatilidad poética admirable e increíble, y que si reflexionamos y si observamos esas producciones de esa última etapa de su vida, podrían enmarcarse muy bien. Es decir, el maestro absoluto del soneto dentro del siglo de oro, ¿no?, o uno de ellos. Si contamos las sílabas, como hemos dicho ya, ¿no?, de cada verso, no me mueve mi Dios para quererte, 11 sílabas. Y si seguimos contando, todas son de 11 sílabas perfectas. La métrica es absoluta. La medida también. Por lo tanto, tenemos una obra de alguien que sabe componer muy bien un soneto.
de alguien que sabe y que tiene experiencia y maestría haciéndolos. Quizá acabando esta parte, ¿no?, de análisis de quién puede ser el autor, diríamos quizá precisamente que o San Juan de Ávila por ese quietismo y ese amor desinteresado a Dios, o Lope de Vega por su maestría en el mundo y en el ámbito del soneto y de la lírica, podrían ser nuestros autores principales, sin descartar del todo, hasta que no se descubra lo contrario, a los demás, que hemos dicho que son Santa Teresa de Ávila, son San Francisco Javier y son San Ignacio de Loyola, aunque se enmarca menos dentro de su teología y dentro sobre todo de su producción literaria. Quizá creo yo que el mensaje de este poema esté hoy más en boga que nunca. El mensaje del amor desinteresado. El mensaje de que uno no ama, de que uno no hace que su corazón tiemble y se emocione al ver al amado, que en este caso es Cristo, crucificado además, ¿no?, en el momento álgido y en el momento más duro de su pasión, por recibir un premio. Ni siquiera el amor que pueda recibir a cambio de ese amor que yo doy puede ser meritorio. Es decir, no amo esperando nada. Ni siquiera el castigo que pueda darme Dios si no lo amo o si no hago obras puede moverme a dejar de amarle, porque mi amor, el amor que yo profeso por Él, no teme un castigo. El castigo es algo secundario, porque no es en ningún modo tan importante ni tan profundo el miedo a ese castigo como el, podemos decir, sustrato en el que las raíces de ese amor a Dios penetran esa teología del amor desinteresado. Creo yo que es quizá el mensaje más de actualidad que podemos obtener de este poema. No solamente entre los hombres, quiero decir, no solamente en el género humano, ese amar sin medida y ese amar como si fuéramos hermanos, ese amar de una manera desinteresada, ese amar al prójimo hasta dar la vida propia, sino el amor a Dios, ese amor que me parece tan remarcable, ¿no?, del que hablaba el quietismo, que no teme a nada. Un amor que es libre en el sentido de que no está atado a un castigo ni a un compromiso, sino que a lo único a lo que aspira es a hacerse uno, lo único a lo que aspira es a precisamente seguir, continuar en ese ejercicio del amor que le lleva a acercarse a Dios, al Creador, que es quizá una de las características más reseñables de la religión cristiana. El Dios amor, como decía el Evangelio de San Juan, Dios es amor. Y como decía el libro de Job, a Dios nadie lo ha visto, pero yo lo conozco ahora, y yo añado, y yo lo conozco ahora en la medida en que conozco el amor. Con esta reflexión y con este mensaje del soneto del Cristo enamorado, de ese amor además por el condenado, por el hombre moribundo, por Cristo, que es Dios hecho hombre y Dios hecho carne para salvación de los hombres, me gustaría despedirme de este vídeo para simplemente para que reflexionen sobre esta obra, para que vuelvan a leerla, vuelvan a escucharla y vuelvan a hacerse uno con la mística y la lírica de esta obra maestra de la literatura, ¿por qué no?, universal. Y nos despediremos precisamente volviendo a recitarla. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muévesme tú, muéveme verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.